Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ya estamos preparándonos para poder hacer la transmisión, para poder compartir con ustedes la palabra que la iglesia nos propone para este día martes 2 de junio. Vamos a dar un poquito de tiempo para que el pueblo de Dios empiece a congregar. Mientras nosotros nos estamos preparando con las lecturas, ya estamos aquí listos, vamos a dar un poco de tiempo. Todavía tenemos un par de minutos. Yo voy a compartir la otra semana, lunes y martes. Mañana le corresponde a nuestro hermano Oscar Domínguez y la siguiente semana él también retomará las lecturas a partir del miércoles y jueves. Yo voy a tener asignado lunes y martes. Hay pues noticias de que no son oficiales, que vamos a tener que esperar a que nuestra iglesia nos comunique, pero aparentemente la diócesis va a permitir de alguna manera realizar los oficios. No sé ni cómo ni de qué forma. Yo solamente estoy comentando lo que vi en las noticias. Esto no es nada oficial. Vamos a esperar a que nuestras autoridades nos den más y mejores indicaciones. Yo anticipo un poquito a que esta semana y la otra semana voy a estar todavía, si Dios me da vida, por supuesto, primeramente Dios, voy a poder seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. A partir de la segunda semana, es decir, del lunes 15 en adelante, voy a tener un poquito de complicaciones porque ya voy a estar, si Dios me lo permite, ya trabajando a tiempo completo. Y para los que no saben, pues mi trabajo es aire acondicionado, trabajo para una compañía. Y recuérdense, por el clima, por el tiempo ahorita que es de verano, es mandatorio para nosotros trabajar largas horas, prácticamente sin horario. Entonces, pues es beneficioso para nuestras familias y para nosotros, pero me perjudica y me toma mi tiempo valioso para Dios. Así es de que no sé cómo vamos a acoplarnos. Y primero, y segundo, vamos a ver si el plan de la parroquia, el plan del ministerio hispano es continuar con esta temática o si tienen algunos planes distintos y diferentes. Estamos sujetos a lo que nuestra iglesia, nuestra parroquia, nuestras autoridades pues nos indiquen, obviamente. Ya casi son las 6:30 en mi reloj. Así es de que vamos a iniciar. Este día la iglesia nos propone, día martes 2 de junio, como les dije, la iglesia nos propone 2 lecturas. Estamos en la segunda carta de San Pedro. Ahora vamos a ver el capítulo número 3 de la segunda carta de San Pedro. Vamos a leer los versículos del 12 al 15, nos vamos a detener ahí y luego vamos a pasar hasta el versículo 17 y 18 inclusive. Y el evangelio, ahí se los dejé en el encabezado de todas maneras. Estamos viendo el evangelio de San Marcos. Si usted se recuerda ayer, estamos viendo el evangelio de San Marcos y vamos a leer los versículos del 13 al 17. Lecturas excelentes, muy ricas en su contenido y que pues es la idea de poderlas analizar y de descubrir qué es lo que el Señor nos quiso mostrar o nos quiere enseñar a través de su escritura. Que su escritura no es caduca, es decir, no termina, sino que recuérdese lo que dijo el Señor y en lo que yo insisto siempre. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y es lo que se cumple, porque es palabra de Dios. Esta palabra no termina, es lo que les quiero decir, no tiene un fin y una fecha, no caduca la palabra de Dios, bendito sea el Señor.
ya me estoy aliviando un poquito de la garganta, pero a veces por hablar demasiado y perdonen ustedes por hacer algún esfuerzo es decir, esforzar la garganta, porque no es ningún esfuerzo, no es ningún un trabajo, es un servicio para la gloria de Dios. Así es de que yo pienso que vamos a empezar, el tiempo ya estamos a tiempo. Y sin más, vamos a bendecir el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amado Señor, te doy gracias de todo corazón por este nuevo día de vida. Te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia infinita sobre todos nosotros. Yo te ruego que soples la luz de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre estos hijos e hijas tuyas que están esperando allí en sus casas, en sus iglesias domésticas, poder escuchar de tu palabra. Yo te ruego que entres en lo más profundo de nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra conciencia y por sobre todo en nuestro entendimiento, para poder comprender y entender el alcance de tu palabra santa y bendita. Yo te lo pido todo esto en el precioso y dulce nombre de Jesús, invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, mi amado Dios, yo lo doy por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, que estén bendecidos y que estén bien en sus casas, que sus familias y todo marche con la voluntad de Dios. Vamos a leer la segunda carta de San Pedro en el capítulo número 3. Antes de eso, brevemente les quería comentar nada más. Mañana, por si no escucharon, mañana y el día jueves, nuestro hermano Oscar Domínguez nos va a regalar las reflexiones de las lecturas, y lo mismo la siguiente semana. Yo solamente voy a estar lunes y martes y él nos va a enriquecer con su enseñanza miércoles y jueves, así que esté pendiente. Después de eso, yo les comentaba, no sé cómo va a seguir mi horario, porque mi trabajo es aire acondicionado, trabajo para una compañía, como les dije, y a partir del 15 de junio ya es mandatorio tener un horario prácticamente abierto de tiempo para la empresa, y pues nos absorben bastante por la época. Así es que, pero yo se los voy a hacer saber. Estamos en las manos del Señor, es lo que va a seguir, es lo que se va a decidir con los planes que tenemos. Mientras, concentrémonos en la palabra de Dios. Capítulo 3 de la segunda carta de San Pedro. Es San Pedro que empieza a hablarle a sus discípulos, a usted y a mí, porque esta palabra la dejó escrita para los hijos y las hijas de Dios. Y está hablando del fin de los tiempos, y entonces retoma la lectura, la palabra de Dios, diciendo: ustedes deben de vivir esperando y apresurando la venida del día de Dios, cuando el cielo se consumirá en el fuego y los elementos se derretirán abrasados. De acuerdo con su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habitará la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha y sin culpa. Piensen que la paciencia de Dios con ustedes es para su salvación, como les escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue concedida. Por eso, queridos hermanos, estén prevenidos y precavidos, para que no sean arrastrados por los engaños de hombres sin principios y pierdan su firmeza. Crezcan más bien en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le ha sido dado a Él la gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Es nuestro primer Papa hablándonos
Aquí unos detalles excelentísimos, unos consejos que nos deja San Pedro que, como les decía yo, son actuales porque la palabra de Dios no termina, no caduca, no tiene fecha de vencimiento. Su palabra es eterna. Y fíjese que dice unas cosas bellísimas porque especialmente o brevemente les voy a hablar sobre lo que nuestra iglesia comparte y predica, muy contrario a lo que muchas sectas predican y comparten. Muchas sectas hablan del fin del mundo que ya viene porque meten miedo en sus congregaciones para tenerlas como amarradas, como agarradas. Y mire lo que está diciendo San Pedro hace 2000 años. Porque la primera comunidad, recuérdense que estaba esperando ya la venida del Señor. Era inminente. La gente pensaba que ya en 2, 3 años iban a venir, porque ellos tenían el ansia de que volviera el Señor y Mesías y liberador, pero porque estaban viviendo bajo un yugo, bajo una esclavitud prácticamente de otro pueblo y de otra nación. La humanidad no ha cambiado. Seguimos viviendo sobre esclavitudes y sobre ansiedades, sobre miedos, sobre vicios. Tenemos que proclamar que el tiempo del Señor se aproxima, pero para cambiar. Y sobre todo dice el Señor, dice San Pedro, hablando del Señor, mientras esperan estas cosas, dice, hagan lo posible para que Dios los encuentre en paz. Pero también menciona, para que los encuentre sin mancha y sin culpa. La importancia, mi querido hermano y mi querida hermana, de vivir. Yo insisto mucho y a veces es demasiado, pienso yo, porque, bueno, no se los exijo y no lo hago, sino que yo pienso que es importantísimo tener en mente y en nuestro corazón el vivir en santidad. Por supuesto, el tratar de vivir en santidad. Y es lo que nos pide el Papa San Pedro. Y dice algo más bien interesantísimo también. La misericordia de Dios. Mire cómo menciona San Pedro la misericordia de Dios. Dice, piensen que la paciencia de Dios con ustedes es para su salvación. Mire, mi querido hermano, Dios Padre sabe de la maldad, sabe del vicio, sabe de la perdición, tiene conocimiento de cómo está viviendo la humanidad. Pero dice que tiene paciencia con nosotros para salvarnos. Es tanto el amor de Dios. Y aquí nosotros tenemos que abrir los ojos como católicos que conocemos la verdad. Porque si Dios, Padre bendito y glorioso, tiene paciencia con los pecadores para su salvación y con nosotros también, porque nosotros no estamos exentos de pecado. Oiga, nosotros tenemos que tener también paciencia con el pecador e insistir y no dejar a tiempo y a destiempo de invitar, de hablar, de testificar de esa paciencia de Dios para con ellos, en lugar de actuar nosotros de una forma fariseica, vamos a decir, y decir nosotros como hacen algunas sectas. Nosotros ya estamos en el camino, hasta nos vestimos diferente, hasta caminamos diferente y no nos debemos de contaminar con los que no se acercan. Hay sectas que de esa forma conviven, de esa forma se manejan, de esa forma, y nosotros no debemos de ser así. Nosotros debemos, la misma paciencia que tiene nuestro Dios Padre para con usted y para conmigo, debemos de tenerla con el pecador que no conoce de Dios. Y es nuestro deber hacerle saber y decirle, mira, tu Padre Dios tiene paciencia a pesar de cómo estás viviendo. Cambia.
Devuélvele a Dios con amor lo que con amor Él te está dando. Y en lugar de hacerlo ver que está lejos, que está como separado de la gracia de Dios, Él está más cerca, quizás, porque dice San Pablo, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cuidado, que de grandes pecadores han salido grandes santidades, mi querido hermano, mi querida hermana. Vea la vida de San Agustín como un pequeño ejemplo. Y dice todavía San Pedro, mire, otro detallito, pero detallito grande. Porque algunas sectas dicen, no, nosotros seguimos a San Pablo, ustedes siguen a San Pedro. A mí me lo han dicho muchos evangélicos, protestantes. Porque San Pablo puso a San Pedro en su lugar y me cuentan la historia, me hacen el detalle, está ahí escrito. En un concilio tuvieron un agarrón y esto y el otro. Mire lo que dice San Pedro. Dice, como piensen que la paciencia de Dios con ustedes es para su salvación, como les escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría con que le fue concedida. ¿Dónde está la enemistad entre San Pedro y San Pablo? Había hermandad. Si eran de la misma iglesia, eran del mismo Dios, los dos predicaban al mismísimo Dios. Es mentira que había una rivalidad entre ellos, había hermandad. Si los dos hijos de Dios elegidos, uno para predicar a los judíos y convertirlos y el otro a los paganos y a los gentiles, pero el resumen, el fruto de eso era el conocimiento de la palabra de Dios para alcanzar la salvación. Y luego dice, por eso, queridos hermanos, miren, estén prevenidos y precavidos. No sean arrastrados, para que no sean arrastrados, de los engaños de hombres sin principios y que pierdan su firmeza. Mire qué belleza de lo que nos es, qué consejo, mi querido hermano. Fíjese que las cosas están firmes. Una entrada de una puerta, una columna, una esquina de una pared, está firmes porque tiene firmeza. ¿Por qué tiene firmeza? Porque resulta que tiene cimientos. Es decir, está fundamentada sobre algo sólido, no sobre algo a medias. Y eso es lo que dice San Pedro. Estén prevenidos y precavidos para que su firmeza se sostenga. Y dice, crezcan más bien en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelve a insistir, conocimiento de la Escritura, conocimiento de la palabra de Dios, para que nos mantengamos firmes. Y esta es palabra de Dios. Fíjese, mi querido hermano, mi querida hermana, esto me hace recordar. Hace no mucho tiempo yo tuve la bendición de conocer personalmente a un predicador americano, Tim Staples, así como Staples, como la tienda Staples, como grapas. Tim Staples, mire, un tipo, era brevemente, porque es una historia larga su testimonio. Él era presbiteriano, me parece que era, o bautista creo que era. Y mire, él dedicado a las cosas de Dios, estuvo en el seminario de ese famoso Jimmy Swaggart, ahí estuvo estudiando, pero después resultó haciendo su servicio militar aquí en Camp Pendleton con los Marines. Y cuando estaba allí, se le metió entre ceja y ceja que él quería convertir a todo el católico, porque los católicos estábamos mal y nos íbamos a perder. Y fíjese que su principal razón, ¿sabe cuál era? Su principal motivación era poder ir un día al Vaticano, pedir una entrevista con el Papa y hablarle al Papa y convertirlo, librarlo, salvarlo de la perdición en la que el Papa vivía, y haciendo eso se salvaba la Iglesia Católica. Y entonces uno de los tips que le dijeron en el seminario, le digo, eso es lo que querés, bendito sea Dios. Uno de los tips que le dijeron es, para convertir a un católico es bien fácil.
De verdad, sí, es facilísimo. Y él lo cuenta en su testimonio. Yo no estoy inventando nada. Tim Staples, busquen. Ve y háblale 2 o 3 versículos de la Biblia, los envuelves y ya estuvo. Y mire, él dice que ahí en el ejército, él llamaba a los muchachos, le decía, tú que eres católico, tú que yo no soy nada, tú, yo cristiano, tú esto. Mire, convirtió como a 40, dice él, solo con hablarles 2, 3 versículos. Y el favorito de él era, tú dices, sabes que la palabra de Dios dice que a ninguno hay que llamar padre en la tierra. Sí, dice que le decía al católico. ¿Cómo le dicen ustedes a esos que andan con el cuellito y esos que dan misas y padre? Él ahí les decía, y esa era su herramienta preferida, no le fallaba. Hasta que un día llamó a un flaquito chiquito, le dijo, vení, tú que sos católico, le dijo, vaya, tú sabes que esto y esto y esto y esto no se debe llamar padre. Sí, le dijo. ¿Y cómo le dices a esos? Padre. Ok, te invito el domingo. No, le dijo, momento. ¿Y tú sabes por qué se le dice padre? ¿Por qué Jesús llamaba padre al padre Abraham? Y el muchachito aquel le empieza a dar y dice, ese joven no me dio una razón por la que se le dice padre, me dio como 20, que a mí me dejó enredado. Entonces dice que el tipo regresó a su casa, a su dormitorio, empezó a buscar y todas las citas y todos los versículos que el muchacho católico le dio estaban en la palabra de Dios. El tipo empezó a dar vueltas, el tipo empezó a estudiar de la iglesia católica y ¿qué creen? Fue a su casa eran creo que 7 o 9 hermanos, no me acuerdo, todos bautistas, todos estudiando para pastores, el papá pastor de no sé qué y la mamá también ayudaba en la iglesia. Miren, una familia cerrada. Cuando él llegó y les dijo, me voy a volver católico, me voy a bautizar, uno de los hermanos dice que le dijo al papá, papá, ¿quieres que lo exorcicemos? ¿Le sacamos al demonio lo cuenta. Y él termina su testimonio de esta manera. ¿Saben? Hace la pregunta al auditorio. ¿Saben? Dice él. ¿Dónde está mi hermano que me quería exorcizar en este momento? ¿Saben ustedes qué pasó? ¿Qué fue de él en su vida? Y todos pues nos decíamos, no, ¿qué pasó? Unos decían, se murió. ¿Qué pasó? Es sacerdote católico para la gloria de Dios. Toda su familia se convirtió porque un joven le dio razón de su fe, como dice San Pedro. Hay que dar razón de la fe, hay que dar razón de lo que creemos. Y San Pedro esta tarde nos está diciendo, crezcan en el conocimiento, en el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Y ahora pues vamos a correr, mi querido hermano, porque ya tomé más de mi tiempo, perdonen. Capítulo 12 de San Marcos, del versículo 13 al 17. Dice la palabra de Dios, para correr un poquito porque no quiero tomar de su precioso tiempo. Dice la escritura, después le enviaron unos fariseos y herodianos para ponerle una trampa con las palabras, es decir, al Señor Jesús. Se acercaron y le dijeron, Maestro, nos consta que eres sincero e imparcial porque no juzgas según la apariencia de la gente, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Lo pagamos o no? ¿Tú qué dices? Dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen a prueba? Tráiganme una moneda para que la vea. Se la llevaron y les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le contestaron, del César. Jesús les contestó, entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron sorprendidos de su respuesta. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, San Pedro nos estaba previniendo precisamente en su palabra. Y dice, sean precavidos para no ser arrastrados por los engaños de los hombres sin principios. Y miren la escritura, la lectura que nos propone nuestra querida iglesia, nuestra santa iglesia católica.
en el Evangelio. Le envían al Señor herodianos y fariseos. Y fíjense que es curioso porque dicen los escrituristas que los herodianos y los fariseos eran enemigos. Los herodianos porque eran apegados a los romanos, eran amigos de los romanos, aprobaban a los romanos, tenían puestos políticos, eran de esos muy allegados a los romanos que estaban dominando al pueblo. Y los fariseos por el contrario, acuérdense, los fariseos muy cumplidores de la palabra de Dios, criticaban a todo el que no cumplía. Por eso iban detrás del Señor Jesús buscando dónde fallaba, dónde le encontraban algo para ponerle trampa y hacerlo caer. O por supuesto con la ley en la mano. Y se topan con que le ponen una prueba. Se ponen de acuerdo los dos porque a los herodianos no les convenía que el Señor Jesús alborotara al pueblo, creyendo que iba a haber una revolución y que los iban a perder sus privilegios políticos. Y los fariseos porque ellos querían agarrar a bibliazos al Señor Jesús y Él les respondía con la palabra, con la verdad. Y no había forma de hacerlo caer. Pues se unen los dos para ponerle la trampa conocida. Y dice él, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La enseñanza aquí también es para nosotros, mi querido hermano. Porque el Señor Jesús está diciendo también que hay leyes civiles que hay que cumplir. No podemos ser católicos buscando la santidad, buscando pretender ser hijos e hijas de Dios. Si somos tramposos en nuestros impuestos, si no pagamos, y no aquí en nuestros pueblos, en nuestros países, en donde estemos, ser cumplidores de la ley civil, pero también hay una ley divina. Y la ley divina es lo de Dios. Por eso dice al César lo que es del César, lo que es político, lo que es gobierno, cumplir con nuestro derecho de votar, analizar lo que político está con la vida, qué político está con la muerte. Nos lo dijeron en las últimas elecciones, acuérdese. La iglesia no mencionó nombres, no mencionó nada, pero dijo quienes aprueban leyes contrarias a la vida, contrarias a lo que Dios nos propone, sean precavidos. ¿Y quién propone? Leyes adecuadas, justas. A veces hay cosas que no nos parecen en la política, hay injusticias, hay corrupción. Y entonces si nosotros podemos levantar la voz y corregir y decir, mire qué lindo sería, por eso San Pedro y San Pablo, dentro de los viajes y a donde fueron a morir, fue al imperio, llegaron hasta Roma, porque querían compartir la grandeza de Dios entre todos los políticos. Qué lindo sería que nosotros pudiéramos tener esa influencia y poder tener esa autoridad sobre las instituciones civiles. Pero mientras eso se da, o si tenemos la posibilidad, pues hay que hacerlo. Pero mientras eso se da, nosotros ser cumplidores de las leyes y enseñar en nuestro hogar y en nuestra casa lo que es recto, lo que es conforme a la ley civil y conforme a la ley de Dios. Es importantísimo para mantener la firmeza, la que decía San Pedro, para mantener la firmeza y para poder llegar y alcanzar la salvación ofrecida para todos nosotros. Y que Dios Padre, con paciencia, está esperando la respuesta de sus hijos y de sus hijas. Y fíjese que ahorita, después de Pentecostés, entrando a lo que ya es el tiempo ordinario, recordar lo que dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Yo lo compartí el día domingo en el programa de YouTube, pero no lo tengo aquí a la mano, pero lo que dice
el catecismo de la Iglesia Católica, que con nuestro bautismo recibimos el sello indeleble, el sello que no se borra. Y si me dan 30 segundos, yo tengo el catecismo aquí y se los quiero leer. Yo pienso que no era tema para hoy, pero es necesario que lo hagamos ver, porque fíjese que dice en numeral 1272, Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello indeleble de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado. Aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación, dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. Mire lo que tenemos. Dice que fuimos sellados con un sello indeleble. ¿Sabe qué significa indeleble? Indeleble quiere decir que nunca se puede borrar. Ese sello, el peor de los pecadores, si es bautizado, tiene el sello de Dios. Tiene el sello de Dios. Pero dice el catecismo que el sello no puede ser borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautizado dar frutos de salvación. Y es obvio. Pero está bautizado, tiene el sello del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro llamado? A ser discípulos, recordarle qué es lo que tiene él, que es portador. Y dice algo más en el numeral 1274. El sello del Señor es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. Catecismo de nuestra Santa, Católica y Apostólica Iglesia. Mi querido hermano, mi querida hermana, mantengámonos en la firmeza que nos dice San Pedro, y recordando las palabras de San Pablo en la que decía que Dios tiene paciencia para que nosotros podamos salvarnos. Recordando que tiene paciencia para nosotros, tiene paciencia para los pecadores. Y el Señor Jesús nos recuerda dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso incluye también no solo lo económico, mi hermano y mi hermana, sino nuestro tiempo. Incluye también nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra alegría, nuestros frutos. Y por sobre todo, mi querido hermano, que podamos hacer vida estas lecturas en nosotros, recordando que la voluntad de Dios y la paciencia es también con los pecadores, para que nosotros tengamos un corazón piadoso y misericordioso, y con la autoridad que nos ha sido dada del Espíritu Santo, con el sello que nadie nos puede borrar, nosotros poder ir con autoridad de Jesucristo, a hablar y a liberar a cuanta gente vive en oscuridad y en pecado, y recordarles que Dios les ha estado esperando. Y que nosotros sigamos adelante en nuestra firmeza y creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra y de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo sugiere San Pedro. Que así sea para todos nosotros. Le deseo bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Feliz noche, mi querido hermano y hermana.